¿Alguna vez te has detenido a pensar qué hay realmente detrás de tu miedo? Ese nudo en el estómago, esa voz que te dice, no puedo. La mayoría de las veces no son amenazas reales, sino historias que nuestra mente se inventa. El miedo nos paraliza, nos impide tomar decisiones y nos roba la libertad de vivir plenamente. Pero aquí viene lo interesante. El estoicismo nos enseña que comprender nuestros miedos es el primer paso para liberarnos de ellos. No se trata de huir ni de ignorarlos, sino de mirarlos de frente y descubrir su verdad oculta. Si quieres aprender a transformar tus miedos en fuerza, asegúrate de darle like y suscribirte. Porque aquí no solo hablamos de miedo, hablamos de convertirlo en tu aliado. Para entender nuestros miedos, primero debemos aceptar una verdad incómoda. La mayoría de ellos no existen en la realidad. Son construcciones de nuestra mente, interpretaciones que creamos sobre lo que podría suceder. Piensa en esa sensación de ansiedad antes de hablar en público o ese nudo en el estómago antes de enviar un mensaje importante. ¿Qué estás temiendo realmente? ¿El hecho en sí o la historia que tu mente ha inventado sobre lo que podría pasar? El miedo al fracaso es un ejemplo clásico. Imagina que tienes que presentar un proyecto. Tu mente te dice, si fallo, todos me juzgarán, perderé oportunidades, me sentiré humillado. Pero si lo analizas, el evento real, la presentación, no tiene la capacidad de destruirte. Lo que duele no es la acción, sino la interpretación que haces de ella. Ese es el corazón de la enseñanza estoica. No son las cosas externas las que nos afectan, sino la manera en que las percibimos. Otro ejemplo frecuente es el miedo a la opinión ajena. Nos preocupamos por lo que otros piensan de nosotros, pero la realidad es que cada persona vive en su propio mundo, ocupado con sus propios miedos y problemas. La mayoría de los juicios que imaginamos son exageraciones o proyecciones de nuestra inseguridad. Como decía Epicteto, no nos afectan las cosas, sino nuestras opiniones sobre ellas. Lo que tememos no es la crítica en sí, sino cómo creemos que nos definirá o nos hará sentir. Y luego está el miedo al rechazo. Ya sea en el amor, en el trabajo o en la vida social, tememos ser rechazados. Pero si lo pensamos con cuidado, el rechazo no es un castigo, es un feedback, un reflejo de preferencias y circunstancias externas. El miedo surge cuando le damos un valor absoluto a algo que, en realidad, no controla nuestra dignidad ni nuestra esencia. El estoicismo nos recuerda que nuestra tranquilidad interior depende de nuestras propias decisiones, no de la aprobación de otros. En todos estos casos, lo que percibimos como amenaza es, en esencia, una ilusión. La mente exagera, anticipa peligros y construye escenarios que casi nunca se materializan. La clave está en aprender a separar la percepción de la realidad, a reconocer que nuestros miedos son interpretaciones, no hechos. Esto requiere atención, práctica y honestidad con uno mismo, pero es el paso necesario para empezar a recuperar libertad sobre nuestra vida emocional. Cuando comprendes que el miedo es una construcción mental, deja de ser un enemigo incontrolable y se convierte en una señal útil. Una señal de aquello que debes examinar, cuestionar y, eventualmente, trascender. La pregunta que ahora debes hacerte es, ¿cuánto de lo que temo es real y cuánto es inventado por mi mente? Esa es la puerta hacia la serenidad. Si hemos entendido que gran parte de nuestros miedos son interpretaciones de la mente, el siguiente paso es aprender a enfrentarlos con introspección y razón, las herramientas fundamentales del estoicismo. No se trata de reprimir lo que sentimos ni de fingir valentía. Se trata de examinar, con claridad y sin juicio, aquello que nos causa temor. Cuando nos detenemos a observar nuestro miedo, descubrimos patrones, detonantes y creencias ocultas que hasta ese momento pasaban desapercibidos. La introspección nos permite preguntarnos, ¿por qué siento esto? ¿Qué pienso que va a suceder si actúo de cierta manera? Al responder con honestidad, podemos diferenciar entre lo que realmente es un peligro y lo que nuestra mente ha exagerado. Aquí radica la fuerza del estoicismo, la razón como guía para la emoción. No dejamos que los impulsos nos dominen. Los analizamos, los comprendemos y decidimos cómo responder. Una técnica práctica que los estoicos recomiendan consiste en separar lo que podemos controlar de lo que no podemos controlar. Todo lo que depende de nosotros, nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestra actitud, es terreno donde podemos actuar con libertad y calma. Todo lo que depende de factores externos, opiniones ajenas, resultados, acontecimientos fortuitos, escapa a nuestro control. Al centrar nuestra energía en lo que realmente podemos manejar, reducimos la ansiedad y dejamos de ser esclavos del miedo. Para poner esto en práctica, un ejercicio diario sencillo pero poderoso es hacerse la pregunta, ¿esto depende de mí o no? Antes de reaccionar ante una situación que nos provoca miedo, detenemos el impulso y analizamos,
Si depende de mí, puedo actuar con claridad y responsabilidad. Si no depende de mí, debo aceptar que está fuera de mi alcance y enfocar mi atención en cómo respondo internamente. Con el tiempo, esta práctica nos entrena para mantener la serenidad incluso en circunstancias difíciles, porque aprendemos a no luchar contra lo inevitable y a invertir nuestra energía en lo que sí podemos transformar. Imagina que temes hablar en público. La situación externa, los ojos de los demás, la posible crítica, escapa a tu control. Pero lo que sí puedes controlar es tu preparación, tu respiración, tu concentración y tu actitud. Separando lo que depende de ti de lo que no, el miedo deja de ser un enemigo paralizante y se convierte en un indicador que te guía hacia la acción consciente. La introspección estoica también nos enseña a cuestionar nuestras creencias. Muchas veces tememos algo porque asumimos consecuencias catastróficas que probablemente nunca ocurrirán. Preguntarnos de manera racional: ¿qué tan probable es realmente este resultado? ¿Qué recursos tengo para afrontarlo? Nos permite tomar distancia y evaluar el miedo desde un lugar de poder en lugar de reaccionar automáticamente. Con la práctica diaria, la introspección y el análisis racional no solo reducen la intensidad del miedo, sino que transforman nuestra relación con él. Lo que antes nos dominaba, ahora se convierte en un maestro silencioso, señalando las áreas donde necesitamos crecer y fortalecernos. La razón y la introspección nos muestran que, aunque no podemos eliminar todos los miedos, sí podemos elegir cómo enfrentarlos y cómo vivir a pesar de ellos, manteniendo siempre nuestra libertad interior intacta. El miedo, aunque muchas veces lo percibimos como un enemigo, en realidad puede ser una señal poderosa para nuestro crecimiento. La clave está en no huir de él, sino aprender a interpretarlo correctamente. Cada sensación de temor nos está indicando un área de nuestra vida que requiere atención, preparación o desarrollo. Lejos de ser un obstáculo, el miedo puede convertirse en un maestro silencioso que nos impulsa a actuar con conciencia y coraje. Tomemos como ejemplo el miedo al fracaso. Cuando sentimos temor de equivocarnos, nuestra mente nos está enviando una alerta. Este reto es importante. Prepara tus recursos, estudia, ensaya, refuerza tus habilidades. Si nos dejamos dominar por el miedo, lo evitamos y perdemos oportunidades. Pero si lo usamos como guía, el miedo se transforma en motivación para mejorar y avanzar. De la misma manera, el miedo al rechazo nos revela dónde necesitamos fortalecer nuestras relaciones, comunicación, autenticidad. No es un castigo, sino una oportunidad para comprendernos mejor a nosotros mismos y a los demás. Los estoicos incluso desarrollaron un método concreto para enfrentar los miedos de manera anticipada: la premeditatio malorum o la premeditación de los problemas. Esta práctica consiste en imaginar posibles dificultades o pérdidas antes de que ocurran, no para obsesionarnos, sino para prepararnos mental y emocionalmente. Al anticipar los desafíos, reducimos la ansiedad, disminuimos el impacto de los eventos inesperados y cultivamos la serenidad ante lo inevitable. Por ejemplo, si temes perder tu empleo o enfrentar un conflicto, visualizar estos escenarios y pensar en cómo podrías responder de manera racional te permite actuar con calma cuando el momento real llegue, en lugar de reaccionar impulsivamente. El miedo también puede ser un catalizador de acción inmediata. Cuando sentimos ansiedad o temor, nuestro cuerpo nos está indicando que algo merece nuestra atención. Ignorar esta señal es desperdiciar una oportunidad de crecimiento. Por eso, los estoicos aconsejan no esperar a que el miedo desaparezca, sino convertirlo en impulso para planificar, prepararse y actuar. Al transformar la energía del miedo en acción consciente, dejamos de ser víctimas de nuestras emociones y pasamos a ser maestros de nuestra propia conducta. Otro aspecto importante es aprender a reencuadrar el miedo. En lugar de verlo como una amenaza, podemos interpretarlo como una medida de lo que valoramos. Tememos lo que nos importa: nuestras metas, nuestras relaciones, nuestro bienestar. Reconocer esto nos permite enfocar nuestra energía no en huir, sino en proteger y fortalecer aquello que realmente tiene valor para nosotros. La acción guiada por la razón y la intención reemplaza la reacción impulsiva por miedo, y ese cambio, aunque sutil, transforma radicalmente nuestra vida. Al final, el miedo deja de ser una cadena que nos limita y se convierte en una brújula que nos indica dónde crecer, cómo prepararnos y hacia dónde dirigir nuestros esfuerzos. Cada temor que enfrentamos con conciencia y razón nos acerca un paso más a la libertad interior, a la confianza en nuestras capacidades y a la capacidad de vivir plenamente, incluso frente a la incertidumbre. Los estoicos nos enseñan que no se trata de eliminar el miedo, sino de aprender a caminar junto a él, dejando que nos guíe hacia la acción correcta, en lugar de permitir que nos paralice. Hemos recorrido un camino profundo.
Desde reconocer que gran parte de nuestros miedos son interpretaciones mentales, hasta aprender a observarlos con introspección, separando lo que depende de nosotros de lo que no, y finalmente, transformarlos en acción consciente. Cuando entendemos nuestros miedos y los enfrentamos, no solo dejamos de ser esclavos de ellos, sino que ganamos libertad emocional y mental. Esa libertad es la que nos permite vivir con calma, claridad y propósito, incluso frente a la incertidumbre de la vida. El estoicismo nos recuerda algo fundamental. La valentía no es la ausencia de miedo. La valentía es actuar correctamente a pesar de él, mantener la razón sobre la emoción, tomar decisiones basadas en lo que podemos controlar. Cada paso que damos hacia nuestros temores nos fortalece, nos enseña y nos acerca a la mejor versión de nosotros mismos. No se trata de eliminar el miedo, sino de aprender a caminar junto a él, reconociendo su mensaje y dejando que nos impulse hacia adelante. Para poner esto en práctica, te propongo un pequeño ejercicio diario. Identifica un miedo que sientas hoy, por pequeño que sea, y haz un paso concreto para enfrentarlo. Puede ser hablar con alguien, tomar una decisión que has pospuesto, simplemente observar la emoción y cuestionarla. ¿Depende de mí o no? Cada acción consciente, por mínima que parezca, es un triunfo sobre la parálisis del miedo. Y si quieres, comparte tu experiencia en los comentarios. ¿Qué miedo enfrentaste hoy y qué aprendiste de ello? Si este video te ayudó a mirar tus miedos de frente, no olvides darle like y suscribirte. Aquí no buscamos eliminar el miedo, sino convertirlo en tu aliado, y juntos podemos recorrer este camino de crecimiento paso a paso. Porque cada vez que transformamos el miedo en acción, estamos un paso más cerca de la libertad interior que los estoicos tanto valoraban.